Bueno, este es el ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie El Ministerio del Matrimonio. Esta es nuestra enseñanza número, ustedes saben, 11. Y hablábamos que íbamos a partir, el tema que estábamos viendo es el ministerio de la sexualidad dentro del matrimonio y lo vamos a partir en 2 clases. Y esta es la segunda clase. Y veíamos que es un tema importante, ¿verdad? Del cual muchas veces se llega a hablar muy poco, pensando equivocadamente que es algo que está mal, ¿no? Digo, está tan desviado, tan distorsionado este tema que pensamos que es malo hablarlo y tal vez algunos podrían decir, no, eso en la iglesia no se debe tocar, ¿no? Cuando, bueno, entendemos quién creó al hombre y a la mujer, Dios, ¿no? ¿Y quién creó esto de lo que estamos hablando? Pues Dios. El problema es dónde nosotros vamos a poner nuestro corazón con respecto a estos temas. Lo podemos poner en el mundo y eso está muy, muy alejado de la voluntad de Dios. Podemos ver cómo el mundo se ha encargado de distorsionar completa y totalmente lo que es la sexualidad en el matrimonio y se piensa que el libertinaje sexual que hoy se vive es mucho más placentero que lo que Dios ha dado y Dios, como Dios ha formado las cosas. Y lo tenemos tan distorsionado que no tenemos contentamiento, no tenemos plenitud en lo que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio. Y hoy se da en las iglesias, se da entre los cristianos adulterios y toda clase de perversidades, ¿no? Si uno se va a ver un poco de estadísticas, de cifras, desde ministros, pastores, congregantes, hay un gran índice aún de adulterios dentro de la misma congregación con personas dentro de la misma iglesia. Eso es algo que la Biblia enseña, que dice, eso ni se debe de nombrar entre ustedes. Cualquier clase de inmoralidad, y aquí hablando de la inmoralidad sexual que puede existir por no tener la doctrina de Dios con respecto a la sexualidad dentro del matrimonio. Veíamos la semana pasada los principios básicos y fundamentales, ¿verdad? Nosotros nos debemos a la otra persona, ¿sí o no? ¿Sí lo entendemos y recordamos? Que eso es algo bien importante entender, ¿no? Nos debemos el uno al otro. Estamos hablando que es un servicio, esto que estamos hablando, ¿no? Nos debemos el uno al otro, pero también tenemos el grave error en algunas veces que llegamos a pensar que, bueno, todo se puede mientras sea dentro del matrimonio, ¿no? Todas las cosas se pueden. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Dios creó en nosotros, hermanos, las emociones, sensaciones, sentimientos, pero también Dios creó un orden para nosotros podernos dirigir en esto. O sea, ¿hay emociones en nosotros? Claro, hay sensaciones, hay sentimientos, y créame que no está mal hablar esto, hay un placer que nosotros podemos sentir en la parte de la sexualidad dentro del matrimonio y no es algo equivocado, eso es algo que debemos de entender. No estamos hablando de nada malo, ¿sí? No hay nada de maldad en esto. La maldad, ¿dónde puede estar? En el corazón, en la mente de nosotros, que distorsiona y lejos de contentarnos con lo que Dios nos ha bendecido, empezamos a buscar en el mundo pues cosas que realmente no nos van a satisfacer, sino nos van a desviar del propósito de Dios y van a pervertir nuestra mente, nuestro corazón y pueden llegar a pervertir aún nuestro matrimonio. Como le decía, cómo es posible que suceda esto dentro de las iglesias. Si va uno a las estadísticas, pastores adulterando o cometiendo fornicación o cualquier otro tipo de clase de desviaciones con mujeres dentro de la congregación. Veían una parte donde, ¿sabe dónde empieza todo muchas veces? En las ministraciones.
Bueno, y todas estas clases que tenemos están más enfocadas donde aparentemente el problema está en el hombre, pero tristemente en este tiempo en el que vivimos ya no es así. O sea, antes se enfocaba mucho esta parte de la pureza sexual para los varones, ¿no? Pero lo que hoy nos enfrentamos, y eso es lo que yo estaba viendo cuando estaba viendo todo lo que tengo en estas clases, va muy enfocado al hombre y la verdad es que hoy está exactamente igual. Hombres y mujeres pervirtiendo la bendición que Dios les ha dado y desviándola hacia sus concupiscencias, hacia sus pecados. Lo primero que debemos de entender es cómo Dios nos diseñó, ¿no? Leíamos la semana pasada y ahí comenzamos nuevamente, primera carta a los Corintios 6:13. Primera carta a los Corintios 6:13. Dice ahí las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Recordamos por qué se tomaba este texto? Bueno, aquí les estaba hablando a los hermanos de Corinto y había una situación donde ellos ponían la necesidad de satisfacer sus situaciones sexuales como la necesidad de comer. Y decían, bueno, si tengo hambre, pues voy y me paro en cualquier esquina y como. Y si ellos lo tomaban desde la misma perspectiva, si tengo un deseo sexual, aunque esté casado o no, pues si me encuentro una oportunidad, pues lo voy a satisfacer de una o de otra manera. Y aquí habla que hay una gran diferencia. Dice, las viandas para el vientre, aquí las viandas pues es la comida, ¿verdad? Dice, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mi hermano, Dios tiene un propósito para nuestro cuerpo. Él lo diseñó y hay una razón para eso en nuestra vida. Hasta que no entendamos el importante principio del diseño, nunca estaremos completos. Dios nos diseñó hombre y mujer en todo aspecto, ¿no? Nadie puede estar completo hasta que encuentre el propósito de Dios en esto. ¿Cuál es el diseño de Dios o su propósito para nuestro cuerpo? ¿Quién sabrá? Hablando específicamente en este tema. Es decir, vamos a entender esto, Dios creó las relaciones íntimas para estos puntos. Punto número 1, para la reproducción física. Dios creó las relaciones íntimas para la reproducción física. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La reproducción física no estamos llevándolo desde un aspecto como si fuéramos animalitos, ¿verdad? Pero también es una bendición, ¿sí o no? Es una bendición los hijos. El problema es que también hay cristianos que se quedan nada más en ese entendimiento. Es que no nada más las relaciones íntimas son creadas nada más para la reproducción. Entonces, si no estamos bajo ese punto, todo lo demás está mal. Eso es un grave error. También lo creó para la comunión conyugal. Comunión conyugal. Dios creó las relaciones íntimas para la comunión conyugal.
Génesis 2:24. Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, dice, una sola carne. Va mucho más allá nada más de la reproducción. Ay, espérame. Que se estacionan donde no deben y nos vienen. Pero bueno, ¿qué estábamos? Digo, es un grave error creer que las relaciones íntimas nada más son para la reproducción. Y así se ha pasado a veces en muchas iglesias este concepto y esta idea, y piensan que no pueden realmente tener algo más allá con respecto a este tema, porque dicen, no, es que si no es para reproducirnos, pues entonces no debería de ser, estamos pecando, estamos siendo personas carnales, estamos siendo personas desviadas, estamos siendo impuros, estamos siendo pecadores, y eso es un grave error entenderlo desde esa perspectiva. Claro, también Dios lo creó así desde un diseño, podemos entenderlo, estamos hablando del diseño de nosotros, no un diseño biológico, porque un hombre y un hombre pues no se pueden reproducir, ¿verdad? Una mujer con una mujer tampoco se pueden reproducir. No está dentro del diseño de Dios. Que hay que entenderlo también desde esta perspectiva, cómo Dios creó las cosas. ¿Por qué cree que hay un descontento en este tiempo que vivimos de las relaciones que hoy se dan? Hay un descontento entre esas relaciones porque no tienen plenitud. Y buscan, no tienen plenitud, entonces tú dame los derechos que yo no tengo. Porque no puedo, por ejemplo, un hombre y otro hombre no tienen tal plenitud que buscan, bueno, dame un niño que yo no puedo formar. ¿Sí lo ven? No hay plenitud, porque si estuvieran plenos, pues es que es dentro, hay que presupuestar las cosas, ¿no? Si un hombre se une con un hombre, es obvio que no van a poder tener un niño. No tienen plenitud ni siquiera en ello, entonces quieren tomar del diseño que Dios creó, como Dios lo creó, y quieren usurpar eso. Si fuera algo pleno, pues vivirían plenos como ellos están, ¿no? La verdad es que no es así. Hay que entenderlo, pero no nada más es para la reproducción, dice, para la comunión conyugal, y se unirá a su mujer, dice, y será de una sola carne. Va más allá de una unión física, que era lo que estamos hablando, ¿no? Hay una unión espiritual en esto. Y eso hay que también entenderlo. Mire, hay que tenerlo en tan alta estima y entender que nada más es entre el esposo y la esposa esto, decir es que esto es algo tan íntimo que con nadie más se debería de compartir esto. Es algo puro, es algo bueno, ¿sí? Y vean, lo que yo les decía la semana pasada y les decía que lo tomaran con sabiduría, no empezaran a desviar su mente a otras cosas, porque también Dios creó esto para hacer una ilustración de la unión espiritual de Cristo y la iglesia. Es una ilustración de la unión espiritual de Cristo y la iglesia. Por eso le decía, para tomar estos temas hay que quitar todo el cochambre que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Toda la suciedad, toda la inmundicia, todas las desviaciones que tenemos con respecto a esto. Desde la perspectiva que lo anunciábamos, ¿sí recuerda? No, es un mal entendimiento casarse porque nada más se les quemaba ahí la pasión, ¿verdad? No es lo correcto, porque vamos a entender también que no nada más es nada más para plenitud física.
Como te decía, es algo tan especial que ilustra la unión espiritual de Cristo y la iglesia. Va más allá de una unidad física nada más. ¿Quiere verlo? Efesios 5:31. Efesios 5:31. Dice Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio, aún hablando de esto que estamos hablando, del ministerio de la sexualidad, es una representación, una ilustración de la unidad que hay de Cristo con su iglesia. Por eso debe de ser algo de alta estima entre los esposos. Tanto de servirse, como lo veíamos la semana pasada, de que ya no te perteneces, sino le perteneces a la otra persona, tanto de mantenerlo nada más en el hecho matrimonial. Porque imagínate, bueno, ahorita lo vamos a ver para que me entiendas. Un error también que cometemos, entonces, es solamente pensar que es para el placer únicamente la sexualidad. Error es pensar que solamente es para el placer, aunque no es malo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Cuando solo se busca el placer y se lleva con actitudes o acciones que no reconocen cómo Dios y para qué Dios creó las cosas, para qué Dios creó la sexualidad, la relación íntima en el matrimonio se va a distorsionar. ¿Sí? Se va a distorsionar. Esto no quiere decir que las relaciones íntimas no sean placenteras, al contrario, pero solamente se va a disfrutar, se va a encontrar lo mejor que puede uno obtener ahí cuando se conforma uno a la voluntad de Dios, cuando se conforma uno a los principios de Dios. Entendiendo esto, no nada más, yo debo de entenderlo, no nada más es para una satisfacción física, conlleva mucho más, es una unidad. Te digo que tú la deberías de tener en tan alta estima que deberías decir, o sea, esto nada más es entre nosotros, mi esposa y yo, mi esposo y yo. Nada tengo que andar viendo o buscando en otro lugar esto. Porque no nada más es una unidad física. Y lo que te decía que es algo que hay que tener mucho cuidado, porque aquí pueden resultar muchas preguntas. Y no voy a ser explícito, claro que no, pero sí es una pregunta que es muy a menudo, ¿no? Pues, ¿todo está permitido? ¿Todo se puede? Y vean lo que dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, dice, sin mancilla,
Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Y algunos podrán decir, ¿no significa este versículo que mientras esté todo dentro del matrimonio se vale? Lo que yo te decía la semana pasada, un grave error que comete la gente y que es un consejo que dan los sexólogos del mundo es, por ejemplo, pues vean pornografía para que se abran sus panoramas y sus horizontes, ¿no? Y hay cantidad de matrimonios que participan de esto, ¿no? Dicen, bueno, pues es que mi esposa sabe que pues estoy con ella, lo estamos viendo juntos, no pasa nada, y empieza a pervertir su mente. Le digo, y eso es algo que tristemente se llega a dar aún dentro de personas de las iglesias. En el mundo es muy común esto, ¿eh? Van ahí, es que tenemos problemas, porque es muy común también tener problemas en la intimidad, ¿no? Dice, no, es que yo ya me siento que ya no estoy pleno, como que ya me aburrí, como que siempre es lo mismo, todo ese tipo de cosas. Y le empiezan a decir, no, pues ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no se abren? ¿Por qué no? Y empiezan a distorsionar lo que Dios ha creado. Y algunos cristianos dicen, bueno, pues es que lo estoy viendo enfrente de mi esposa, no lo estoy viendo oculto, o al revés. Y empiezan a meter cosas del mundo en su matrimonio. Distorsionan como Dios creó las cosas, para qué Dios lo creó. Y la Biblia es muy clara, dice, honroso sea en todos el matrimonio, dice, y el lecho, dice, sin mancilla. Y aquí hay varias palabras importantes. Lo primero dice honroso. ¿Qué significa honroso? Valioso, estimado, amado, precioso. ¿Sí? Otra palabra importante dice, honroso sea el lecho. Aquí es muy claro, esta palabra lecho es la cama matrimonial. Ahí donde, bueno, estamos entendiendo, ¿no? En el momento en donde sucede la intimidad, ¿no? Y dice que sea sin mancilla. Y esta palabra sin mancilla es algo que es incontaminado. Algo puro, sin mancha. ¿Cómo va a ser tu lecho sin mancilla? Pues que no se contamine, cuando tú no dejes que el mundo entre a la intimidad de tu matrimonio. O sea, el estar viendo en el internet, en la televisión, bueno, hasta en la radio lo pasan, ¿no? Lo que el mundo habla, piensa y cree de la sexualidad va a pervertir tu matrimonio. ¿Sí? Porque es completa y totalmente egoísta la percepción del mundo con respecto a la sexualidad. O sea, deja de ver esos 10 tips para no sé qué, deja de verlo. Apártalo de ti. Dice, si parafraseáramos esto que leímos, sea el matrimonio algo de profundo valor para todos ustedes. El matrimonio, hermano, es un tesoro que recibimos de Dios. Por consiguiente, el matrimonio debe ser honrado por todos. ¿Sí? No menosprecies lo que Dios te ha dado. Y aquí, si lo vamos más específico, no menosprecies a tu esposo, no menosprecies a tu esposa.
Sí, el diseño de Dios para la intimidad en el matrimonio es para honrar y para la santidad. Por eso te decía, no hay nada pecaminoso en disfrutar tu matrimonio en esto. De hecho, te va a llevar, al disfrutarlo correctamente, te va a llevar a la santidad. ¿Por qué? Porque no vas a estar buscando en otro lugar. Porque ahí es donde Dios lo diseñó, ahí en ese momento. Dice, todo sea puro y sin mancha. Entonces, te digo, no vamos a ser explícitos, pero por ejemplo, como te decía, ¿no? Un hombre, una mujer que empieza, que quiere pervertir la mente, el corazón de su esposo, de su esposa, diciendo, el hombre diciendo, tal vez es que no, como que ya nos hace falta como experimentar, ¿no? ¿Qué pensaría si traemos a otra mujer? Ujú. Vamos a ver una película picante para que nos dé ideas y nos abra nuestro panorama, ¿verdad? Error. Cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, con la pornografía, distorsiona la realidad. Porque eso está hecho para alimentar el placer visual. Y distorsiona de una forma tan terrible la mente, el corazón de la persona que lo está viendo, que cuando ya llega el momento tal vez de casarse, ya está con su esposa, con su esposo, porque es de los dos lados, tristemente esto, eh, no encuentra satisfacción. No encuentra satisfacción. Es exactamente lo mismo porque viene la pornografía, vienen las desviaciones, por ejemplo, o los hombres y mujeres problemas con la masturbación y todo eso, y desvía. Y cuando ya estás en la relación, no hay plenitud. Y no hay plenitud, y lo primero que piensas es, el problema está en ella, el problema está en él, cuando el problema está en ti. Entonces, como el problema está en ella y no satisface, voy a salir a buscar quién sí satisface eso. Y le damos apertura al adulterio. Romper el honor del matrimonio con el adulterio es invitar el juicio de Dios a nuestra vida. Romper el honor del matrimonio con el adulterio es invitar el juicio de Dios. Es decir, ten contentamiento, hermano, como Dios creó, como Dios te creó. Le puedes dar apertura también a la lascivia, estar buscando, no, es que esto ya no me llena, hay que buscar nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas, y caes en un punto donde nada te satisface. Vea lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice en esto, pensad. Y hay unas palabras bien importantes. Acá habla, dice, todo lo verdadero, habla de algo que no se esconde. Todo lo honesto, habla de algo honorable.
venerable, todo lo justo. Habla de algo equitativo, por implicación algo inocente, santo, justo. Dice todo lo puro. Habla propiamente algo limpio. Todo lo amable, que sea aceptable, de buen nombre, que sea de confianza. Aquí está hablando eso. Ahí está la regla. ¿Sí? Tú tienes que ver es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Ahí está, hay libertad. Pero te digo, el problema a veces es una falta de contentamiento en tu vida, en tu corazón. Debemos estar contentos con el diseño para el matrimonio y con la provisión que Dios nos ha dado. Y dejar de querer lo que no nos pertenece. Estar contento con lo que uno tiene. Porque ahí si no ahí entra la lascivia, la lujuria. ¿Qué sucede cuando un hombre codicia a una mujer extraña? Codicia. Peca porque está cometiendo adulterio. Y también está mostrando falta de agradecimiento a Dios por lo que Él le ha dado. Codiciar, ya no estamos hablando ya siquiera de llegar al acto sexual. Vea lo que dice Mateo 5:28. Mateo 5:28. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo mismo para las mujeres, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra codiciar? Anhelar, ansiar, desear. Literalmente esta palabra es poner el corazón sobre. Sobre otra persona que no es tu esposa. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Quítate eso de, pues nada, me estoy viendo. Porque el problema se va a ir aquí y no lo vas a poder sacar. Por eso es Dios tan sabio al decirte, no codicies lo ajeno. Porque tú puedes decir, no me estoy viendo, no estoy tocando, no estoy... No, pero se va a quedar aquí adentro. Y no vas a tener contentamiento y tarde que temprano... Mira, y más si tú eres cristiano, el enemigo va a poner ahí la tentación. Y esta palabra, esto que habla aquí de codiciar, ya es adulterio. Incluye cualquier deseo de experiencias fuera de la voluntad de Dios y fuera de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa.
Normalmente todo pecado sexual comienza con un deseo de conseguir algo o a alguien que no es legítimo. Comienza con un deseo. ¿Qué es lo legítimo? Decía, el matrimonio es una ilustración de la unión de Cristo con la iglesia. Vean lo que dice primera carta a los Corintios 6:15. Primera carta a los Corintios 6:15. Estamos ahí, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vean la pregunta que dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. ¿Sí? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. Entendemos esto entonces, durante la unión sexual llegamos a ser uno con nuestro cónyuge. Como dice literalmente, ¿no? Una sola carne. Pero hay que entender, dice, cuando verdaderamente comprendamos que dice que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, podemos comprender el significado de la pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. Si entendemos la unidad de Cristo con la iglesia y que Dios es un Dios celoso y que no nos llama a pervertirnos y lo pasamos ese entendimiento a nuestro matrimonio, en ningún momento pensaremos salirnos de la voluntad de Dios e irnos con otra persona o desviar nuestra mente. Por eso te decía que tiene implicaciones en tu santidad esto. Y aquí viene una pregunta, ¿quién gobierna tu cuerpo? Es decir, ¿viviré como hijo de Dios? ¿Dios es el que gobierna mi cuerpo? ¿Viviré como hijo de Dios en santidad o viviré como mi propio Dios sin otro interés más que mi propia satisfacción? ¿Qué dices? ¿Quién gobierna tu cuerpo? ¿Tú mismo? Haciendo un énfasis con respecto al adulterio, que no es poca cosa hoy día dentro de las iglesias, es que debemos de entender algo, que le vamos a llamar así la doctrina de huir o combatir. La doctrina de huir o combatir. ¿Qué deberíamos hacer con respecto a las tentaciones, con respecto a esto? ¿Combatirlas o huir de ellas?
Primera carta a los Corintios 6:18. Primera carta a los Corintios 6:18. ¿Qué dice ahí? La primera palabra, ¿qué dice? Huye. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa esta palabra huir? Fugarse, esquivar, escapar, evitar. Dice, esquiva, evita, escápate. No te quedes a ver si eres fuerte o no. Dice, huye de la fornicación. Aquí la palabra fornicación, porneia, habla de prostitución o toda actividad sexual ilícita, o dar lugar a lujuria indebida. Ahora entendemos pornografía, todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Toda actividad sexual ilícita, dar lugar a una lujuria indebida. Vean, vamos a segunda carta a Timoteo, al mismo Timoteo le dice lo mismo el apóstol Pablo, que huya, que no se sienta que es muy fuerte, que tiene controlada la situación. ¿Sabe que muchos de los adulterios a veces empezaron solo con miradas? ¿Sí sabe eso? Bueno, no sé si lo sepa, pero solo con miradas inadecuadas. Miró a la que no debía. Segunda carta al Timoteo 2:22. ¿Qué dice ahí? Huye. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio, dice, invocan al Señor. Pasiones, aquí palabra importante. Huye también de las pasiones, lo prohibido. Habla aquí el original. Lo prohibido, codiciar, concupiscencia, desear, deseo. Huye de lo prohibido. Porque llama la atención lo prohibido, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que debemos resistir, hay otras que debemos combatir, pero hay algunas tentaciones que son tan poderosas que se nos manda a huir de ellas, escapar, evitarlas. Y los pecados sexuales están entre esas. Es decir, alguien que intenta vencer la carne en este aspecto, encarando la situación de frente, va a perder. ¿Cómo huye uno entonces de la lascivia? O de la inmoralidad. Evitar toda fuente de tentación. Evitar toda fuente de tentación. ¿Te das cuenta? A veces el problema es que nos estemos como muy fuertes, muy seguros, ¿no? Dices, no, solo la estoy viendo.
Yo sé hasta dónde, ¿no? Vean lo que dice Proverbios 4:14. Proverbios 4:14. Proverbios 4:14. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala y no pases por ella. Apártate de ella, pasa. No te sientas el fuerte o la fuerte. Una historia le voy a contar. Había un marino y cuando salía de su base militar había solamente una vía y sobre esa vía había lugares burdos de entretenimiento para satisfacer la carne. Y en más de una ocasión este hombre quedó parado por causa del tráfico a la mitad del camino y él veía ahí los bares, los burdeles, las prostitutas, tiendas de pornografía, todo ahí listo para la carne, ¿no? Y este hombre trataba de pensar cosas puras, pero estaba perdiendo la batalla. Entonces pensó, tiene que haber una mejor manera. Y él buscando ahí en su lugar encontró una compuerta donde salía completa y totalmente de otro lugar. Una puertita ahí que ni sabían que existía, ¿no? Él fue y pidió permiso y dijo, ¿podré salir por allá? Dice, sí, úsala. Dice, nadie, solamente esta puerta se utiliza para el transporte de reparto, para servicio, pero él decidió salir por allá para no estar pasando todos los días sobre ese camino donde estaban todas las tentaciones a su vista. Hay que huir. Ejemplo, un alcohólico no debe guardar cervezas en su refrigerador para probar si está firme. Uno que tiene problemas de pornografía no debe de exponerse a la tentación en ningún momento. Deben de huir de la tentación. ¿Cuál es entonces, hermano, la única fuente de placer para nosotros? Primera carta a los Corintios 7:2. Con esto vamos a terminar. La única fuente de placer. Primera carta a los Corintios 7:2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Cuál es tu única fuente de placer? Tu esposa, tu esposo. Hay una y solo una fuente de placer sexual para nosotros, nuestro cónyuge. Y aquí hay uno casado, y aquí está, ¿no? Ahí está un muchacho. Si no estás casado, Dios te prohíbe buscar placer sexual hasta que te cases. ¿Sí? Si estás casado, debes limitar este placer a tu propia esposa, a tu propio esposo y a nadie más. Esto también significa que el hombre o la mujer no debe de tener otra fuente de gratificación aparte de su cónyuge, sea visual, sea verbal, sea física. Tu cónyuge debe ser tu único medio de gratificación. ¿Sí? No debes de tener otra fuente de gratificación, sea visual, verbal
física. La Biblia lo enseña, mire Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, dice, recréate siempre. ¿Sí? Está muy claro aquí, ¿no? Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, es decir, con la que te casaste. No está hablando de una mujer joven, ¿verdad? Dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, dice, recréate siempre. Perdón, me faltó uno que sí tengo que dejarlo bien claro. La doctrina de la abstinencia limitada. Con esto acabamos. La doctrina de la abstinencia limitada. Primera carta a los Corintios 7:5. Primera carta a los Corintios 7:5. Dice ahí, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Está claro, en este versículo dice que ninguno de los cónyuges debe de negarse al otro, hablando sexualmente, excepto bajo ciertas condiciones específicas, y debe de ser por un acuerdo, dice, mutuo. Y los únicos motivos son motivos espirituales, que los dos deben de apoyar, y que debe de ser por un tiempo cuidadosamente limitado. ¿Sí? No puede ser una decisión de uno solo. ¿Sí? Aunque tus motivos sean muy buenos, tú no puedes decidir por los dos. Las dos partes deben de estar en armonía en esto. ¿Y cuál es el único motivo? Dice aquí, espiritual. Ayuno y oración. Para que sea más claro, ¿no? Tal vez están en un momento, una prueba muy difícil, como matrimonio, y necesitan dedicar un tiempo especial, mucho mayor que su tiempo devocional normal, específico para buscar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, una de las metas del ayuno es negarle a la carne una distracción para poder concentrarse en los objetivos espirituales. ¿Por qué? Bueno, pues cuando uno come se siente pleno y dice no pasa nada, pero cuando uno no come, ¿cómo se siente? No es para torcerle el brazo a Dios, no es para realmente dedicarme, que no haya ninguna distracción, ¿sí? No haya ninguna distracción, y bueno, por eso en una situación así podría entrar esta situación de una abstinencia limitada, para que no haya nada de distracción para lo que estamos orando a Dios.
¿sí? Pero debe de ponerse un límite al tiempo de la abstinencia, ¿sí? Porque negarse el uno al otro por demasiado tiempo predispone a la persona a perder el control. Es decir, los va a hacer vulnerables a las tentaciones. Me gusta un día como lo dijo un pastor que se me hizo como muy buena la forma de hablar estas palabras, porque digo, no hay que ser explícitos aquí en demasía. Pero decía, bueno, ¿cómo uno puede estar firme para no adulterar? Bueno, conociendo esta doctrina, pero también decía, pues teniendo buena comida en casa. ¿Sí me entiende? Si tienes buena comida en casa, no vas a salir a comer a la calle. Tiene que ser algo limitado y de común acuerdo. Por un tiempo, porque si no, se puede dar lugar a las tentaciones. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Que se pueda hablar? Señor, te damos gracias. Agradecemos la bendición que tú nos has dado del matrimonio, mi Dios. Agradecemos que aún tú nos hayas dejado sabiduría tuya, palabras que puedan guiar, Señor, nuestra vida matrimonial de intimidad. Y queremos aprender a tener contentamiento con lo que tú nos has dado y no buscar en el mundo, porque ahí está todo pervertido, mi Dios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú nos limpies de todo pensamiento que vaya en contra de cómo tú has creado las cosas, Señor, como tú nos has permitido disfrutar esto, Señor. Que cada uno de los matrimonios que estamos aquí sepa tener primeramente comunicación en esto, mostrarse en una actitud de humildad, no utilizar nada de esto para conveniencia, para manipulación, para desviación o buscando pervertir al otro, Señor, sino agradeciéndote, Señor, y teniendo plenitud, Señor, con lo que tú nos has dado. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y tu luz alumbra nuestros corazones. Lo que tú nos has mostrado hoy es que si nosotros nos conformamos a esto, podremos experimentar la plenitud de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has bendecido. Gracias te damos por ello. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.